Cordial saludo al docente Jason Palacio, profesor de la asignatura de Neurociencia Cognitiva. A continuación, con mi grupo vamos a exponer algunos temas referentes a la percepción. Mi grupo está conformado por Salomón Acosta, Jessica Rodríguez, Carol Soto y Diana Barrera, estudiantes de la especialización de Neuropsicología de la Educación. Buenos días para todos, mi nombre es Salomón Acosta y el día de hoy les vengo a hablar sobre la transducción sensorial, que es, según Redolar 2013, es el proceso de transformación de diversos tipos de energía, estimulación sensorial en impulsos nerviosos llevados a cabo por los receptores sensoriales. Dicho en otras palabras, es la conversión de la energía física en señales eléctricas. En el proceso de transducción sensorial, los receptores sensoriales juegan un papel sumamente importante y dentro de estos receptores sensoriales encontramos los mecanorreceptores, responden a estímulos mecánicos, como es el caso del tacto, la presión, el estiramiento, la vibración, entre otros. Seguimos con los fotorreceptores, estos detectan la luz. Aquí juega un papel clave lo que son los conos y los bastones. Seguimos con los químico-receptores. Estos son responsables o responden a cambios en la composición química del entorno. Son los responsables de los sentidos del gusto y el olfato. Seguimos con los nociceptores. Detectan estímulos que causan daño, como son mecánicos internos, temperaturas externas, sustancias químicas irritantes y por último los termorreceptores que detectan los cambios de temperatura, ya sea frío o caliente. A continuación, presento un ejemplo sencillo de lo que es una transducción sensorial por medio de fotorreceptores. En la señal tenemos que los rayos solares ingresan a la vista capta esta señal. En la transducción, el estímulo se convierte en la señal eléctrica. De ahí pasa al cerebro donde se procesa, pero pasa por medio del nervio óptico hasta la corteza visual primaria, la cual se encuentra ubicada en el lóbulo occipital. Ahí sucede el proceso donde ese estímulo se convierte en señal y el último paso sería la acción, que para este caso sería colocarse unos lentes o colocar un objeto que interfiera en el paso directo de la señal, en este caso pues, de los rayos solares a la vista. Para finalizar la explicación de qué es la transducción sensorial, voy a concluir indicando que es la conversión de energía física como la luz, la presión, el sonido en señales eléctricas que el cerebro puede procesar. Adicional a esto, voy a indicar el paso a paso de cómo sucede la transducción sensorial y pues para esto voy a utilizar otro ejemplo. Entonces, como primer punto, tenemos lo que es el estímulo, tocar algo frío o algo caliente. Seguimos con la activación de los receptores sensoriales, que para este caso serían los termorreceptores, porque estamos hablando de algo frío o algo caliente. Seguimos con la transducción, que sería la conversión de la estimulación térmica en una señal eléctrica. Seguimos con la transmisión. El impulso eléctrico viaja a través de las fibras nerviosas, procesamiento en el cerebro. Esta señal eléctrica llega al tálamo y a la corteza somatosensorial. La percepción, sensación constante o consciente del estímulo frío o caliente. Y por último, la respuesta motora, que sería retirarnos o alejarnos de esa superficie. Eso sería todo. Muchas gracias. Buen día. Listo.
Vamos a hablar ahora sobre el procesamiento subcortical. Este se refiere básicamente a la actividad de las estructuras cerebrales, las cuales son muy importantes para la memoria, para el aprendizaje, para la regulación de emociones e incluso también para el control motor. Como lo comenta el autor que acabamos de referenciar, nos dice que todo ese procesamiento de la información es proporcionado por señales neuronales e incluso también por toda esa información sensorial que podemos recibir del mundo exterior y que alcanza a llegar mucho antes a la corteza cerebral. Toda esta información que nosotros recibimos y que pasa por nuestras diversas estructuras subcorticales nos ayudan a filtrar, a organizar y a priorizar los estímulos que recibimos del entorno. Un ejemplo muy claro de este es el siguiente. Estoy en un restaurante y escucho un ruido muy fuerte detrás mío. Claramente mi cuerpo va a reaccionar inmediatamente mucho antes de pensar qué pudo haber sucedido o de dónde viene este ruido tan fuerte. Todo esto gracias al procesamiento subcortical y que nos va a ayudar a poder procesar una información muy rápida o a generar una respuesta rápida del entorno. Y bien, ¿cuál es la estructura principal? Básicamente la estructura principal de este proceso de la información sensorial es el tálamo, el cual nos va a permitir una percepción mucho más rápida emocionalmente y adaptativamente. Y esto es gracias a las estructuras profundas de nuestro cerebro, ya que todos esos estímulos son evaluados y son organizados mucho antes de alcanzar la conciencia. Continuamos con el tema de la corteza cerebral. Se define la corteza cerebral como una capa densa de cuerpos neuronales que revisten la superficie externa de los hemisferios cerebrales. Conocemos hemisferios como esas dos pequeñas divisiones que cumplen diferentes funciones. Está el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Sin embargo, Portellano en el libro Introducción a la Neuropsicología afirma que la corteza cerebral externa está constituida por 4 lóbulos. Cada una de estas áreas son funcionales, primarias y asociativas, especializadas en la recepción e interpretación de las informaciones y en la programación, supervisión y ejecución de las actividades motoras y comportamentales. Estos lóbulos anteriormente mencionados se definen por el lóbulo frontal, que es la parte rosada que vemos en la imagen. Está el lóbulo parietal, que es la que está al ladito. Está la occipital, que es la que está acá en la parte de atrás. Y está la temporal, que es la parte amarilla. A continuación vamos a especificar o hablar sobre las funciones o el procesamiento cerebral. Continuamos con el procesamiento cerebral. A continuación vamos a describir cada una de las funciones de los lóbulos, iniciando por el lóbulo frontal. Se menciona que el lóbulo frontal es el lóbulo más grande de la corteza cerebral y es responsable de muchos de los rasgos conductuales que consideramos exclusivamente de los humanos, como la personalidad, la toma de decisiones y el control motor. El lóbulo frontal interpreta información sobre su entorno, los recuerdos y las emociones. Continuamos con el lóbulo occipital. El lóbulo occipital es el encargado de decodificar las señales visuales. Esta información visual llega al lóbulo occipital desde la retina. Esta información viaja a través del tálamo. Si bien la retina es la encargada de detectar colores, bordes, movimientos en nuestro campo visual, el lóbulo occipital nos informa sobre dónde, cómo y qué estamos viendo. Nos dice si un frisbee viene hacia nuestra cara, hacia nuestro rostro, cómo debemos reaccionar, nos indica que es un frisbee y nos ayuda a reconocerlo. Continuamos con el lóbulo de la ínsula. A pesar de que no está visible a nuestra vista, el lóbulo de la ínsula está recubierto por el parietal, por el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, ¿cierto? Así como lo observamos en la imagen. Este lóbulo de la ínsula es considerada la
estructura clave para procesar información sensorial, viscerales y emocionales, estando implicada en funciones como el dolor, la empatía y la autoconciencia. Pasamos con el lóbulo límbico, que es el encargado de funciones complejas como la regulación de las emociones, la memoria, el aprendizaje, la motivación y respuestas viscerales y hormonales. Con el lóbulo parietal integra la información de nuestros sentidos para centrar nuestra atención en los elementos importantes del entorno visual. Interpreta nuestro sentido del tacto y monitoriza la posición relativa del cuerpo y las extremidades. El lóbulo parietal recibe también señales del lóbulo occipital, que reflejan la ubicación de los objetos en nuestro campo visual. Finalizamos con el lóbulo temporal, que es el encargado de crear o albergar esos recuerdos de nuestra vida, las emociones y la comprensión del lenguaje. Contiene el hipocampo, la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke. También es clave para el reconocimiento de objetos, lugares y personas. La información de todo el cerebro se canaliza a través de la corteza entorhinal en el lóbulo temporal hacia el hipocampo para crear recuerdos y pues que permanezcan en nosotros. Buenos días para todos, mi nombre es Diana Marcela Barrera y yo les voy a hablar acerca de los tipos de agnosias. Vamos a iniciar socializando y recordando que las nocias es un proceso por el cual se hacen un reconocimiento de todos los estímulos del medio y se crea el significado a través de la asociación de las diversas áreas cerebrales. Entonces, cuando hay una alteración que está caracterizada por esa incapacidad para reconocer los estímulos, estamos hablando de las agnosias. Las agnosias viene como tal la palabra, proviene pues del griego y significa un desconocimiento. La abreviatura A pues es una negación, una ausencia y nocias de conocimiento. La primera persona que hizo referencia y que las denominó fue Sigmund Freud en 1891. Esas alteraciones no se deben a los déficits sensoriales como tal, sino a los daños que se puedan presentar a nivel cerebral, ya sean repentinos o que se den a lo largo del tiempo, se van desarrollando. Esas lesiones pues afectan una o varias áreas del cerebro y generalmente pueden estar ubicadas en el encéfalo, en el tálamo y en las fibras corticales. En el tema de las agnosias es importante tener en cuenta el procesamiento perceptual que es necesario para esa construcción del significado y la comprensión que hacemos las personas del entorno. Entonces, iniciamos con una percepción de los estímulos a través de todos los medios sensoriales que tenemos, ya sea a nivel visual, auditivo, táctil, olfativo, gustativo, propioceptivo. Entonces, recibimos los estímulos del medio a través de estos canales, los cuales viajan a la corteza cerebral por las vías aferentes del sistema nervioso. Y allí son procesadas con la conexión y la asociatividad entre las diferentes áreas y el conocimiento y la memoria semántica. Vamos haciendo las diferentes conexiones para poder lograr una creación de un significado a esa realidad o a esos estímulos que está viviendo la persona, y con esa construcción a nivel cognitiva es cuando entonces las personas podemos relacionarnos con el entorno, tomar decisiones para poder favorecer mi relación con el entorno. Entonces, por ejemplo, está una persona en una esquina esperando un autobús. Él está escuchando los estímulos del ambiente, los sonidos del carro, el pito del bus. Con la parte propioceptiva siente la vibración. A nivel visual puede identificar desde la parte de figuras, formas y colores el bus.
Todos esos estímulos llegan por las vías al cerebro y es allí cuando el cerebro hace el procesamiento de esa información, evoca memoria, significados anteriores y la persona puede lograr construir si le sirve o no le sirve ese bus para el lugar donde va y es allí donde puede tomar la decisión e interactuar con el medio. Seguimos ahora con los tipos de agnosia. Las agnosias se pueden, dependiendo del canal sensorial que se vea afectado, entonces se pueden clasificar en unimodal y polimodales. Unimodal cuando está afectado una modalidad sensorial y polimodal cuando están afectadas varias modalidades sensoriales. Recordemos que esta afectación es de la corteza cerebral, más no del órgano sensorial como tal. Lizard en el siglo XIX estableció esa primera clasificación en aperceptivas y asociativas. Entonces, las agnosias aperceptivas es la dificultad que tienen las personas o la persona que tiene la alteración cerebral para reconocer por déficit en las primeras etapas del procesamiento perceptual. Entonces, por ejemplo, en la figura está la persona observando una bicicleta, pero él, por su dificultad o por su alteración cerebral, solamente puede percibir las diferentes líneas o las diferentes partes de esa bicicleta. No identifica que todas esas partes, al organizarlas, pueden formar el dibujo de la bicicleta. Y las asociativas son ya alteraciones que se presentan por la incapacidad de interpretar. Entonces, en esa, él sí puede percibir y logra identificar la bicicleta de otros objetos, pero no logra establecer o crear ese significado a partir de los referentes que está observando. Eh, Finalmente, los tipos de agnosia entonces están clasificados en las agnosias sensoriales, que son alteraciones específicas de los sentidos. Recordemos que no es del sentido, sino del área cerebral donde se procesa dicho sentido. Entonces, por ejemplo, las agnosias visuales es la dificultad para identificar las caras y los objetos familiares, aunque su sentido visual, su vista, se encuentre en buen estado. Igualmente pasa con las agnosias auditivas, que es la dificultad para reconocer los sonidos o la música, pero su sentido auditivo se encuentra en perfecto estado. La agnosia táctil, pues la dificultad para reconocer los objetos mediante el tacto. La agnosia olfativa, la dificultad para reconocer olores. La agnosia gustativa, la dificultad para reconocer sabores. Y la agnosia la prosopagnosia es una dificultad para reconocer los rostros de las personas conocidas, muy familiares. Entonces, por la lesión, las personas alteran esa identificación y eso se debe a una lesión pequeña bilateral en el lóbulo en la parte inferotemporal. La anosognosia es la dificultad para ser conscientes de que existe un déficit. Generalmente se da porque son alteraciones mayores y bilaterales. Y la simultagnosia es la dificultad para identificar varios objetos a la vez. Entonces, por ejemplo, cuando le ponemos al paciente o a un usuario una lámina con una escena, por ejemplo, en la cocina, y él solamente logra identificar un cuchillo que está sobre la mesa y los demás objetos que componen dicha escena, él no los logra identificar. Generalmente esto se debe por una alteración bilateral en el lóbulo parieto occipital.